hacer, vamos a ver lo que es la continuidad de una función en un punto. Movemos un poquito. Bueno, la definición 1, que es la que se le toma en el final, si a ustedes le piden la continuidad en un punto, esto es cómo van a definir la función continua. Ya lo vamos a remarcar. Se f una función de n variables definida en un conjunto abierto de Rn. Decimos que f es continua en el punto x0. Decimos que es continua en el punto x0, si y solo si el x0, si ustedes 0 grande, es un x0 grande porque pertenece al dominio y este es un subconjunto de Rn, ¿no? Si y solo si el límite de x tendiendo a x0 de f de x es igual a f de x sub 0, donde x, si ustedes se fijan, es un x grande. Es igual a x1, x2, xn, y x0 es x1, x2, xn, y le ponemos ese superíndice donde nos indica que pertenecen al x0. ¿Estamos? Son dos puntos n dimensionales. ¿Sí? Esto es la definición de una función en un punto x0. ¿Estamos? Es para una función de n variables independientes. ¿Qué implica este límite? ¿Qué implica este límite? Eso implica tres condiciones y eso es lo que vamos a hacer en la práctica. ¿Qué nos dice? Primero, nos dice que existe f de x0, es decir, la función está definida en x0. ¿Por qué? Porque ese punto x0 tiene que pertenecer al dominio de la función. Es la primera condición que tenemos que ver. La segunda es que va a existir el límite de x tendiendo a x0 de la función f de x. Y además, la tercera condición nos dice que el límite cuando x tiende a x0 de f de x tiene que coincidir con el valor de la función en el punto x0. ¿Eso es lo que hacen en análisis 1 o no? ¿No veían las tres condiciones? Sí, profesor. Bueno, ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que una de ellas o más de esas tres condiciones que no se cumplan en el punto x0, es decir, puede ser que la función no está definida en el x0 o que no exista el límite, o puede ocurrir de que el límite no coincide con el valor de la función. Puede ser que no se cumpla alguna de ellas, una o dos, pueden ser. Entonces decimos que esa función es discontinua en x0. ¿Estamos? Es discontinua en x0. Bueno, en la definición 2, que es la definición rigurosa de la continuidad, si ustedes se fijan, cuando uno define la continuidad de una función, está definida a través de un límite. La definición rigurosa es cuando nosotros hablamos de epsilon delta. Pero esta definición, que es la definición 2, no la estamos tomando nosotros. Entonces, cuando ustedes le pregunten cuando una función es continua en un punto x0, tienen que definir lo que acabo de marcarles en el recuadro. Esta definición, la definición 2, es la definición rigurosa, porque usamos de epsilon delta, de la definición de continuidad. ¿Por qué? Porque ustedes tengan en cuenta que cuando definimos la continuidad de una función en un punto x0, usamos el límite, ¿sí? Pero esta definición no la tomamos. ¿Sí? Ustedes van a escribir esta definición si en el final les piden define una función continua en un punto x0. ¿Estamos? Por eso la he remarcado. Bien, sigamos. ¿Qué puede ocurrir? Que cuando nosotros, de la función nosotros dijimos, bueno, que si alguna de las condiciones no se cumplía, de que la función es discontinua. ¿Qué tipo de discontinuidad se acuerdan ustedes? Evitable e inevitable. Evitable, Ajá, inevitable. claro, había dos tipos de discontinuidad.
discontinuidad evitable y no evitable. ¿Cuándo era cuándo una función era discontinua evitable? ¿Se acuerdan? Cuando existía el límite. Ajá, ¿y no evitable? Cuando existía el límite. Cuando existía el límite. Bien, eso es lo que dice acá. Los tipos de discontinuidades se clasifican en evitables y no evitables, o inevitable, lo mismo, ¿no? Si existe el límite, nosotros decimos que esa discontinuidad en el punto x0 es evitable, ¿sí? Lo mismo que vieron en análisis 1. Y si no existe el límite cuando x tiende a x0 de la función f de x, la discontinuidad en x0 es inevitable. ¿Estamos? Y en el caso de que nosotros tengamos una discontinuidad evitable, lo que uno hacía era redefinirla la función. ¿Se acuerdan? Uno cuando veíamos de que teníamos un tipo de discontinuidad evitable, eso nos lleva, y ya vamos a ver en algún ejemplo, a poder redefinir la función. ¿Sí? Y la redefinimos a la función. Y ya vamos a ver cómo la redefinimos a esa función. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen acá escrito? Cuando tienen un tipo de discontinuidad evitable, se puede redefinir la función tomando el valor S que nos da del valor de la función de manera tal que coincida con el valor del límite. Ya vamos a ver con un ejemplito. ¿Sí? Bueno, también puede ocurrir de que nosotros queramos analizar la continuidad de la función, pero no en un punto específico, sino que queramos analizar la continuidad, pero en un conjunto abierto. ¿Sí? Es como cuando ustedes analizaban la continuidad en un intervalo. Si ustedes tenían una función de una variable independiente, ¿cuándo era la función continua en un intervalo abierto? ¿Cuándo era continua? En todo su dominio. Cuando era continua en todos los puntos de ese intervalo. ¿Sí? Bueno, aquí pasa algo muy parecido. Bueno, primero vamos a definir, en el caso particular, que ustedes tengan el dominio, el D, contenido en R2. CF es una función de dos variables independientes definida en un conjunto abierto D de Rn. Decimos que F es continua en el punto x0 y 0 perteneciente al dominio de la función, si y solo si el límite, cuando xy tiende a x0 y 0 de la función f de xy es igual a f de x0 y 0. Esto implica, esa definición implica las tres condiciones. La primera es que exista f de x0 y 0. ¿Qué quiere decir? Que la función esté definida en el punto. La segunda condición es que exista el límite cuando el xy tienda a x0 y 0. Y la tercera condición es que ese límite, cuando xy tiende a x0 y 0, de la función f de xy, coincida con el valor numérico de la función en el punto x0 y 0. ¿Sí? Entonces, en ese caso, nosotros vamos a decir que la función es continua. No les voy a resolver este ejemplo, no les voy a explicar, sino que al final de la clase, una vez que veamos todas las propiedades, les voy a explicar los ejemplos, ¿sí? Y son ejemplos que también están en la práctica, pero bueno, que en la práctica les voy a explicar otros ejercicios. Así que esto les va a quedar, digamos, como adicional a ustedes, los ejercicios que yo les resuelvo hoy, ya van a tener varios ejercicios más de la práctica resueltos. ¿Me entienden? Los ejercicios que yo voy a resolver son ejercicios que están en la práctica, pero los que vamos a resolver en la práctica son otros, ¿sí? Entonces van a tener ejercicios extras resueltos. Entonces, a la hora de analizar la continuidad, vamos a ver que la función esté definida en el punto, que exista el límite, y que el valor de esa función en el punto coincida con el valor del límite.
En el primer apartado no van a tener ningún problema y siempre que nosotros analicemos la continuidad, lo primero que vamos a escribir es el dominio de la función. Donde tienen que tener cuidado es en el límite, porque ahí ustedes acuérdense, como ya vimos en la clase pasada, cuando nosotros resolvamos ese límite doble, vamos a ver qué nos conviene, si nos conviene tomar los sucesivos, si nos conviene tomar trayectorias, para ver si es que ese límite existe o no. ¿Sí? Ahí es donde van a tener que tener un poquito de cuidado a la hora de cuando realicemos el cálculo del límite. ¿Sí? Bueno, esto no les voy a explicar, se los voy a dejar, voy a explicar otros ejemplos. ¿Sí? Otro ejemplo y lo voy a explicar, digamos, al final. Una vez que veamos todas las propiedades, que veamos todos los teoremas, que son en definitiva son teoremas. Bueno, cuando una función es continua, de n variables, es continua en un conjunto abierto de Rn, que es lo que me estaba ya anticipando. Sea f una función de n variables independientes definida en un conjunto abierto de Rn. En un conjunto abierto de Rn. Se dice que f es continua en D, o simplemente que es continua, nosotros cuando decimos continua en el conjunto abierto, sí lo es para todos y cada uno de los puntos x de D. ¿Qué quiere decir esta definición? Una función es continua en un conjunto abierto si es continua en todos los puntos de ese conjunto. Eso es lo que dice la definición. ¿Sí? Entonces, para saber si es continua en un conjunto abierto, tiene que ser continua en todos los puntos de ese conjunto. ¿Estamos? Bien, veamos las propiedades de las funciones continuas. Y es más, algo ya me había anticipado y cuando vimos límite, cuando vimos sustitución directa, y yo les dije algo más o menos quiénes eran funciones continuas. Ya vamos a ver. Bueno, ¿qué dice el teorema? ¿Qué dice el teorema? Este teorema es común que lo tomen en el final. Es importante que identifiquen quién es la hipótesis y quién es la tesis. Yo acá voy a escribir después nuevamente el I, lo voy a escribir, para que identifiquen quién es la hipótesis y quién es la tesis del teorema. Bueno, ¿qué dice el teorema? Sean f y g funciones de n variables definidas en un conjunto abierto de Rn. Si f y g son funciones continuas en un punto x0 de D, también son continuas en x0 las siguientes funciones: la suma, la diferencia, el producto de esas funciones, la constante por una función y el cociente, es el cociente de funciones, siempre y cuando el g de x0 sea distinto de 0. ¿Sí? Es muy importante que identifiquemos quién es la tesis, cuál es la hipótesis y cuál es la tesis. ¿Por qué? Porque en el final les dicen, enuncie las propiedades de las funciones continuas. Y ustedes van a enunciar las 5. Demuestre una de ellas. Y les dice, identifique hipótesis y tesis. Entonces ustedes tienen que identificar quién es la hipótesis y quién es la tesis del teorema. ¿Sí? Bueno, miren, supongamos que ustedes van a escribir, y bueno, y lo vamos a demostrar al I. Bueno, ¿qué dice el teorema? Lo que nos dice el teorema es, dice, f de x y g de x, funciones de n variables definidas en D, un subconjunto de Rn. Si f de x y g de x son continuas en x0, entonces lo que viene después de la palabra entonces es lo que es la tesis. Entonces, f de x
más g de x es continua, o también es continua, en x0. Eso es lo que sería el teorema. Para un caso particular, que en este caso estamos demostrando para la suma. ¿Sí? Para la suma. Cuando la profesora les dice, identifique la hipótesis, entonces identificamos. La hipótesis es lo siguiente. F y G, funciones de n variables definidas en D, un subconjunto de Rn. ¿Qué es lo que a mí me importa? Es que f de x y g de x son continuas en x0. Esa es la tesis, la hipótesis, perdón. Eso es lo que a nosotros nos interesa, sobre todo de que f y g son continuas en x0. ¿Cuál es la tesis? ¿Qué es lo que nosotros queremos demostrar? Lo que nosotros queremos demostrar es que f de x más g de x es continua en x0. ¿Sí? Entonces, acá, ustedes lo que está escrito con azul es el enunciado del teorema. Esto lo que tienen escrito acá con una H, lo tienen, digamos, separado al teorema, donde identificamos clarito quién es la hipótesis y quién es la tesis. La tesis es lo que nosotros queremos demostrar. ¿Sí? Lo que queremos demostrar. Entonces, demostración. Demostración. Nosotros sabemos, por hipótesis, sabemos que F es continua en x0. ¿Esto qué significa? Por definición de continuidad, significa que el límite de x tendiendo a x0 de f de x es igual a f de x0. Eso es por definición de continuidad. También sabemos de que g es continua en x0. ¿No es así? ¿Esto qué significa? Que el límite, cuando x tiende a x0 de la función g de x, es igual a g de x0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí o no? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos a demostrar. Esto yo sé que es cierto que esto vale. ¿Sí? Vamos a demostrar propiamente dicho el teorema. Vamos a tomar el límite de x tendiendo a x0. ¿De quién? De f de x más g de x. Bueno, y acá yo les pregunto, ¿a qué es igual? A la suma de los límites de cada función. Cada uno. Ajá, ¿y por qué? Sí, es cierto lo que me están diciendo. Por Esto la es el propiedad límite. de límite. Ajá, porque nosotros sabemos de que los límites existen. Porque cuando nosotros dijimos que la función era continua, dijimos que se cumplían las tres condiciones. Entonces nosotros, como sabemos que existen los límites, el límite de la suma es la suma de los límites. Por eso puedo aplicarla a la propiedad. Entonces, por la propiedad de los límites, y esto es más el límite de x tendiendo a x0 de g de x. Ajá. ¿Y qué más? Ya lo hemos separado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que existen los límites de cada una de esas funciones porque son funciones continuas. Bueno, ¿qué más? Porque existen esos límites. ¿Y esto aquí es igual? ¿Esto aquí es igual? ¿Y esto aquí es igual? A f de x0 y a g Sí, de x0.
Claro, porque la función f es continua. Entonces, ese límite no es otra cosa que f de x0. Y este límite no es otra cosa que g de x0. ¿Y qué acabamos de demostrar? ¿Qué acabamos de demostrar? Que la suma Continua. de las funciones. Claro, porque esto no es otra cosa. Si ustedes se fijan, esto no es otra cosa que la definición de funciones. Nosotros estamos viendo que el límite, miren, lo voy a escribir, que es lo que dice la definición de continuidad. De x tendiendo a x0, de f de x más g de x es igual a f de x0 más g de x0. ¿Ven? Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que por lo tanto, luego, esa suma, esa f de x más g de x, es continua en x0. Esto es por la definición de continuidad, ¿no? Es continua en x0. Y eso es todo lo que tienen que escribir para la demostración. ¿En qué se modificaría si tienen acá un más, un menos? Si tienen un por. Son detalles, pero aprendiendo. Es más, porque en el final solo le tomamos una, no tomamos todas. O sea, una cosa es que enuncien todas, pero a la hora de demostrar se les pide una, que demuestren solo una. Es muy importante que identifiquen quiénes son las hipótesis y quién es la tesis, qué es lo que se quiere demostrar. ¿Lo copiaron? Profe, Sí, decime. cuando usted habla, digamos, de los términos finales, ¿eso nosotros elegimos una a la cual vamos a hacer toda la demostración, eso, o mayormente ustedes nos dicen cuál, digamos, de todas las enunciadas Nosotros les decimos. Ah, bien. Sí, nosotros les decimos cuál queremos que demuestren. Sí. Nosotros les decimos. Bien. Igual, profe, en los otros casos, lo que hacemos es lo mismo, pero Es lo mismo. según la propiedad del límite. Claro, y lo que va a cambiar es la función. Si tienen una resta, si tienen un producto. Sí, eso. Miren, ¿puedo mover la pantalla? Sí, Es profe. más, miren, es más, todas están demostradas, solamente que yo les quería demostrar una, para que la copien ahí, miren. Todas están demostradas, ¿ven? Tienen la hipótesis, f y g, funciones continuas en x0, que están definidas en un D, yo le agregué ahí, en un D, su conjunto de Rn. Lo que nosotros queremos probar, la tesis, es que la suma de esa función es continua. Entonces usamos, esto es por hipótesis, como f es continuo en x0, entonces por definición de continuidad. Como g es continuo en x0, por la definición de continuidad. Por las propiedades del límite, nosotros partimos del límite de esa suma, entonces nosotros sabemos que, como al saber que son funciones continuas, nosotros aseguramos de que existe el límite, que es la segunda condición de la continuidad. Entonces, por eso, el límite de esa suma es la suma de los límites, y luego, por la continuidad, esto es f de x0 y esto es g de x0. Entonces, lo que estamos usando, llegamos a usar estamos probando mediante la definición de continuidad. Entonces estamos viendo que f más g es continua en x0. Y fíjense, está demostrada la 2i, que es exactamente lo mismo, pero en lugar de una suma, porque esto es álgebra de funciones, chicos. Acá en lugar de tener una suma, tienen una resta, pero es exactamente el mismo razonamiento. O sea que cuando yo me aprendo una, ya sé las otras cómo hacerlas. Miren, es lo mismo. Es lo mismo. La hipótesis, f y g son funciones continuas en x0. La tesis es que nosotros queremos demostrar que f, acá hay un error, es f menos, ¿no? F menos g es continua en x0. Entonces usamos la hipótesis de que la función f es continua, esto es por definición, la g es continua por definición,
Entonces fíjense que acá está bien corregido, ¿ven? El límite de esa diferencia de f menos g, esto porque como nosotros sabemos que los límites existen, entonces lo podemos separar en la diferencia de esos límites, ¿ven? El hecho de que son funciones continuas. Y acá llegamos a probar, esto es por definición de continuidad, llegamos a probar de que f menos g es continuo en x0. Y todas las propiedades, la demostración, son muy parecidas. Miren, son idénticas. Solamente que ustedes van a ver cuál es la operación. Porque esto es álgebra de funciones, como les vuelvo a decir. Van a ver si tienen una suma, una resta, un producto, un cociente, siempre y cuando el denominador, por supuesto, no se nos anule, ¿no? Tienen demostradas todas. Con una que se aprendan, van a saber hacerla a las otras. Vuelvo a decir, es importante que ustedes sepan lo que es el enunciado del teorema. Esto es el ¿Alguien más escucha o se me paró a mí? No, parece que se desconectó. No, no se escucha. Seguramente se le va a caer la sesión. Bien. Sigan. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es lo mismo que vieron en el análisis 1. Tal cual, lo mismo. Solamente que ahora tenemos n variables independientes. Es lo mismo. ¿Se dieron cuenta que me fui sin querer? Y se quedó muda en un momento. Bueno, y porque cuando me quedo muda es porque me fui. Ya se está por desconectar. Porque es muy difícil que yo me quede muda, chicos. Bueno, ¿cuáles son los teoremas adicionales? Siempre que ustedes tengan una función polinómica de n variables independientes, es continua en cada punto de Rn. O sea, siempre que ustedes tengan una función polinómica. Cuando tengan una función racional de n variables independientes, es continua en cada punto de su dominio. Es decir, siempre y cuando la función racional esté bien definida. Eso quiere decir en cada punto de su dominio, cuando no se anula el denominador. ¿Sí? Ahí es donde tienen que tener cuidado. Pero siempre que ustedes tengan una polinómica, es continua en todo su dominio. O sea, en todo Rn en realidad. Y la racional es continua en todos los puntos de su dominio. ¿Sí? Estas demostraciones generalmente no se las toman. ¿Sí? No se toman. ¿Qué otro tipo de funciones continuas? ¿Cuáles son? Las algebraicas en general. Las algebraicas. Las irracionales. Las trigonométricas. Las logarítmicas y exponenciales. Todo ese tipo de funciones son continuas. Y cuando nosotros tengamos un ejercicio, por ejemplo, de límite, y si tienen, por ejemplo, una función irracional, bueno, seguramente
vamos a hacer una sustitución directa. En una trigonométrica también, salvo algún detalle por ahí. Las logarítmicas y las exponenciales también. No, vamos a ver de acuerdo a la forma que tiene la función, y es muy probable de que no nos haga falta usar sucesivos ni trayectorias, porque estamos trabajando con funciones que son continuas. ¿Sí? Bueno, también tenemos, y este teorema simplemente se lo enuncia, es sin demostración. Suponga que f es una función de una variable independiente y que g es una función de n variables, tal que g es continua en x0. El x0 es un x0 grande. Y f es continua en g de x0. Entonces la función compuesta f de g de x es continua en x0. ¿Estamos? La g es continua en x0 y f es continua en g de x0. ¿Estamos? Estamos trabajando con funciones compuestas. Miren, un ejemplito. Miren, acá ustedes tienen la función f de xy igual a e elevado a la x menos y. Esta es una función compuesta. ¿Quién sería la g, chicos? ¿Quién sería la g para este ejercicio? H, ¿Cómo que h? o sea, la función H. No, pero ¿quién es h? Sería, profe, que no. Acá esta es una función. Esta es una función. La h es otra función y la g acá es otra función. Bueno, acá, en esta, ustedes tengan en cuenta que es una función compuesta. La función g, que es lo que va adentro, que tienen como el argumento, en realidad, es la función polinómica x menos y. Y la función f es la función exponencial. Bueno, ¿cómo es una función polinómica? Continua. ¿Cómo es la función exponencial? Continua. Entonces, e elevado a la x menos y es una función continua. Ahí tienen un ejemplo de funciones que son compuestas. Miren, otro ejemplo. Miren la h. La h, ustedes tienen coseno de xy sobre x cuadrado más 1. ¿Eso El sería x... de qué? El argumento sería G. Exactamente. ¿Y la función f quién sería? El Coseno. Coseno, claro. El argumento, si ustedes se fijan, es una función racional, que es una función continua, porque en ningún punto se nos anula el denominador. Tienen x cuadrado más 1. El denominador, o sea que esta función está definida para todo xy. Es continuo en cualquier punto xy. Y el coseno, que es una función trigonométrica, es una función continua. Entonces esa función h es continua. ¿Entienden? Porque es una función compuesta. Y la g, que tienen como último ejemplo, esta. La polinómica sería g de x. Más y cuadrado. Claro, lo que F tienen sería acá, claro, lo que tienen ahí como argumento, esa es la g, perfecto. Y la logarítmica sería la función f. Y las funciones logarítmicas son funciones continuas. ¿Estamos? Perfecto. O sea que sí lo han entendido. A mí lo que yo quiero, porque es que, más allá de que se acuerden cómo es el teorema, pero quiero que lo razonen, que era lo mismo que hacían para análisis 1, cuando ustedes sabían de que una función compuesta era continua. La g tiene que ser continua en x0 y la f continua en g de x0. ¿Sí? Eso es lo que tienen que acordarse para ver, o sea, cuando uno usa, porque muchas de las funciones con las que nosotros trabajamos, chicos, son funciones continuas, son funciones compuestas en realidad. Son funciones compuestas, como estos ejemplos, como la f, la g, la h que acá tenemos. Ese tipo de ejemplos son de funciones compuestas. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a los ejemplos. Vamos a ir a los ejemplos. Miren, estos ejercicios están en el cuadernillo de la práctica. ¿Sí? Pero hemos decidido, bueno,
porque como son muchísimos ejercicios, o sea, estos no son los seleccionados para la práctica, van a ser otros en la práctica. Bueno, vamos al apartado C. ¿Qué dice el enunciado? En los apartados A hasta el apartado H, estudie la continuidad de las funciones indicadas. Desde el apartado I al L, analice la continuidad en el origen de coordenadas. Cuando nosotros nos dicen que analicemos la continuidad de la función, nos piden que analicemos la continuidad en todo su dominio. ¿Bien? Bueno, vamos a copiar el apartado C. Acá lo voy a copiar, el apartado C. Ustedes tienen f de xy igual a 4 x cuadrado más y cuadrado si 4 x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 4. 0 si 4x cuadrado más y cuadrado es mayor que 4. Bueno, primera pregunta. Nosotros como tenemos que analizar la continuidad, lo primero que tenemos que escribir es el dominio de la función. ¿Cuál es el dominio? El de la primera rama sería los Los pares. reales, ¿no sería? Los pares. ¿Qué me dicen? ¿Cuántas variables independientes? 2. En R2. Ajá, Tiene uno, bueno. va a ser todo R2. Bueno, miren, yo los voy a ayudar con un grafiquito para que se den cuenta y que se convenzan de que es todo R2. Bueno, acá, ¿qué representación gráfica tiene esto? Una circunferencia. Una elipse. Referencia, profe. Profe, Seguramente se cayó de vuelta. Lo bueno es que no se nos corta la grabación y eso es importante, que después cualquier cosa la van a poder ver a la grabación si hay alguna duda. Bueno, miren, yo les pregunté, ¿qué representación gráfica tiene? 4x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4. ¿Qué hice? Divido ambos miembros, divido en 4. ¿Y entonces qué me queda? ¿Una qué? Sí. Una elipse, cuyo Una eje elipse. cuyo eje mayor está en el eje Y, el eje menor en el eje X. Esto es 1 y esto es 2, ¿no? Bueno, ahí cuando les dice 4x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 4, es equivalente a escribir esta expresión. Y entonces son todos los puntos que pertenecen al interior de la elipse, incluido el contorno. ¿Estamos? Y cuando dice 4x cuadrado más y cuadrado mayor que 4, ¿qué parte estamos tomando? Todo el exterior. Todo el exterior, perfecto. Entonces, ¿qué nos queda como dominio? R2. Todo R2. Todo R2, perfecto. Ahí sin dudar,
ustedes escriban que esto es todo R2. Perfecto. Bueno, ahora vamos a analizar la continuidad de esa función en todo R2. ¿Bien? En todo R2. Bueno, vamos a tomar un punto. Ese punto que estoy por tomar va a estar contenido, perdón, ahí que se me ha borrado, va a estar contenido adentro. Voy a tomar un X0 y 0 acá, que está adentro de la elipse. Entonces, sea un X0 y 0 tal que 4 por X0 al cuadrado más Y sub 0 al cuadrado sea menor que 4. O sea que yo estoy tomando puntos que están en el interior de la elipse, que es un conjunto abierto. ¿Estamos? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bueno, ¿cómo es la función en el interior de la elipse? ¿Qué rama tengo que tomar? La primera. Menor o igual a 4. Vamos de nuevo. ¿Yo qué digo? Que voy a tomar un punto que esté en el interior. Después voy a ver qué pasa en la frontera y qué pasa Tendría que ¿Cómo? tomar la primera rama, profe. Y bueno, ¿y cómo es la función ahí? La primera rama, ¿qué es en la primera rama? 4x cuadrado más y cuadrado. Ajá, y entonces yo digo, la función es continua. ¿Por qué? Y no voy a hacer ningún cálculo. ¿Por qué? Porque es una función polinomial. Y es continua. Claro, por ser una función polinómica. Bien, entonces hay que calcular algo cuando es una función polinómica. No. Nada. Bueno, vamos al otro. Tomemos otro punto. Pero ahora el punto que voy a tomar va a estar afuera. Va a estar afuera, o sea, en el exterior de esa elipse. Este va a ser el X0 y 0. ¿Por qué? Porque nosotros estamos analizando en todo el dominio. Bueno, entonces escribo. Sea un X0 y 0 tal que 4x0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado sea mayor que 4. Ahí estoy diciendo, son todos los puntos que están en el exterior de la elipse. ¿Cómo es la función? ¿Qué rama tengo que tomar? ¿La primera o la segunda? La segunda. La segunda. ¿Y cómo es la función? Continuo. Ajá. ¿Y Continua. por qué? Sí, está bien. ¿Y por qué? Porque es una constante. Sí, por ser una función constante. Las funciones constantes son continuas. Bien, ven que es un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Vamos a analizar qué pasa si yo tomo un punto acá. Ahí, justo en la frontera. Ahí va a estar el X0 y 0. Ahí en la frontera. Eso está incluido en la primera función, profe. Ajá. Sea un X0 y 0 tal que 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado sea igual a 4. Entonces, ¿qué rama voy a tomar yo? Ahí ya me están diciendo. ¿Qué rama voy a tomar? La primera rama. Entonces, miren, cuando yo voy a calcular, ¿cuánto va a valer f de x0 y 0? Por definición, por cómo está definida la función, ¿a qué va a ser igual? 4x cuadrado más y cuadrado. Claro, pero particularizado ¿en qué? En ese punto. Sí. Entonces esto va a ser 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, por cómo está definida la función. ¿Y esto cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4. 4, que es lo que tienen escrito ahí arriba. Entonces, existe f de x0 y 0 y vale 4.
la primera condición para analizar la continuidad. Vamos con la segunda condición. ¿Cuánto vale el límite cuando xy se aproxima a x0 y 0 de mi función f de xy? ¿Qué van a tomar ustedes? ¿Quién me dice? ¿Por dónde me voy a aproximar? Sería la Primera. por la segunda rama. Bueno, a ver, ¿qué dice? Y primera. por la primera rama es igual a 0 y por la segunda rama es igual a 0. Ajá, a ver, vamos de nuevo. Miren, yo cuando me acerco al punto, me puedo acercar por adentro o por afuera. ¿No es así? Me puedo acercar por el interior del elipse o por el exterior. Por el interior está definida de esta manera. Y por el exterior está definido de esta manera. ¿No es así? Sí. Bueno, Sí. entonces miren cómo lo voy a escribir a ese límite. Ahí es donde tienen que tener cuidado. Bueno, entonces, este límite es igual a, y vamos a escribir dos flechitas. ¿Por qué? Porque voy a indicar por dónde me estoy acercando. Límite de xy tendiendo a x0 y 0. Tal que ese xy, tal que cumple con la propiedad de que 4x al cuadrado más y al cuadrado es menor que 4. Entonces, ¿por qué rama es menor que 4? Me estoy aproximando por adentro. ¿Cuánto vale la función? ¿Cuánto vale la f de xy? 4. 4x cuadrado. ¿Cuánto vale? 4x cuadrado más. No hay cuadrado. Ajá, entonces eso voy a poner acá. La función vale 4x cuadrado más y al cuadrado. Perfecto. Si yo calculo ese límite, como Me es da una 0. función polinómica, no, es una función polinómica, hago sustitución directa. Esto es 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado, porque es una función polinómica, puedo hacer sustitución directa. Y esto no es otra cosa que 4, ¿o no? Sí. Bueno, vamos por afuera ahora. Límite. Cuando xy tiende a x0 y 0. Pero en este caso, tal que ese xy, yo me estoy aproximando por afuera. 4x cuadrado más y al cuadrado es mayor que 4. ¿Cuánto vale la función cuando yo me acerco por afuera? 0. 0. ¿Y cuánto constante? 0. La constante. 0. La constante. Entonces les pregunto, ¿cómo son esos valores? Distinto. Estos valores, ¿cómo son? Son distintos. Entonces, ¿qué concluimos de ese límite? No existe el límite. No existe. No existe, claro. Por lo tanto, no existe el límite de xy tendiendo a x0 y 0 de la función f de xy cuando tenemos 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado igual a 4. O sea, cuando el punto, perdón, lo voy a escribir mejor, cuando el punto pertenece a la frontera. Tal que 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es igual a 4. Entonces, pregunta, ¿dónde es continua la función? De acuerdo a lo que hemos analizado, ¿dónde es continua la función? En el interior y en el exterior. En Menos el la interior y en el exterior de la elipse. ¿En la frontera? No. No. Perfecto. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene la función en la frontera? Evitable. frontera. Inevitable. Inevitable, porque el límite no existe. No la podemos redefinir. ¿Estamos? Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a decir que f es continua
para todo x0 y 0, tal que 4x0 al cuadrado más y0 al cuadrado es menor que 4 y 4x0 más y0 al cuadrado es mayor que 4. Entonces nosotros estamos diciendo, es continua en el interior de la elipse y en el exterior de la elipse. En el interior y en el exterior, no en la frontera. ¿Sí? Ahí hemos analizado la continuidad de una función en un conjunto abierto. Que en este Ahí caso era la dice, elipse. profe, por lo tanto f es continua para todo x e y. Y 0, tal que. X 0 y 0, sí, que Sí, es el esto es bien. tal que. Así. Ah, bien. Es una Tal T y que. una Q. Tal que. O sea, quiere decir tal que el punto S está en el interior o en el exterior de la elipse. Bien. Bien, seguimos. Vamos a hacer otro ejemplito. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Sí. ¿Se la ha compartido bien el OneNote? Sí. Perfecto. Bueno, voy a subir. Miren, quiero hacer otro ejemplo, que es el I, el apartado I. Fíjense, en este caso, en el apartado I, ahí nos decían que teníamos que hacer el análisis en el apartado I al L en el origen de coordenadas, ¿sí? Ustedes tienen 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, vamos a copiarle a la función. Ahí vamos a analizar, para el apartado I, ustedes tienen la función f de xy igual a 2y cuadrado, ¿era? Dos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Perfecto. Si xy es distinto de 0, 0. Y 0 en la segunda rama, si xy es igual a 0, 0. Bien. Primera pregunta. ¿Cuál es el dominio de esa función? Todo el R2. Todo lo cero. R2. Sí, todo R2. Exactamente. El dominio de la función, todo R2. Bueno, primera condición. ¿Existe f de 0, 0? Sí. Vale, Sí. Y vale 0. Y vale 0. Es el valor que toma la segunda rama. Existe y vale 0. Perfecto, se cumple la primera condición. Nosotros estamos por analizar la continuidad en el punto 0, 0. Vamos con la segunda. ¿Existe límite de xy tendiendo a 0, 0? ¿Qué rama tengo que tomar? ¿La primera o la segunda? La segunda. Cuando yo analizo La el límite, primera Claro, sí. es un claro, es punto en que no el está contenido entorno. dentro del dominio, ¿no era así? Entonces la función es 2y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿existirá ese límite? ¿Existirá? ¿Sí? Bueno, ¿cómo hacemos para calcular ese límite? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Sucesivos, trayectorias, Usando ¿qué harían? trayectoria. Ajá, ¿y qué trayectorias tomarán? Tiene que X pasar. igual a Y para poder Ajá, simplificar, digamos, la expresión. ajá. ¿Y por qué no tomamos, ponele, y igual a mx? ¿No podría ser esa? Con x distinto de 0. ¿No podría ser esa? Sí. Bueno, miren. Entonces, cuando vamos a particularizar, la función nos va a quedar f de xy
esto va a ser igual a f de x mx. Y esto nos da 2 por m x al cuadrado sobre x cuadrado más y al cuadrado, pero y es mx al cuadrado. Esto nos queda 2m cuadrado x cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Bien, vamos a calcular el límite con esa trayectoria. Entonces, límite de xy tendiendo a 0, 0 de nuestra función f de xy. Esto nos ha quedado, una vez que nosotros sustituimos la trayectoria, nos queda una función f, pero que ya depende de una sola variable, que en este caso es x. Entonces nos queda límite de x tendiendo a 0 de la función 2m cuadrado x cuadrado, un segundito. Reemplazando nos queda 2m cuadrado x cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado x cuadrado. Si nosotros calculamos ese límite, nos da 0 sobre 0. ¿Cómo hacemos para que se vaya esa indeterminación? Hacemos factor común x cuadrado. Del denominador, ¿no es así? Sí, profe. Entonces nos queda 2m cuadrado x cuadrado sobre, saco factor común x cuadrado, y acá me queda 1 más m cuadrado. Simplifico, simplifico, y esto nos queda entonces como resultado 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué podemos concluir del límite? ¿Existe? No existe. Ajá, ¿y por qué no existe? No. ¿Y por qué no Porque existe, cada vez Maximiliano? tiene un valor a m. Claro, y el límite es finito y único. Entonces acá me ha quedado en función de m. Y m es un número real. Entonces, ¿qué? Va a depender del valor, ese límite, del valor que nosotros le demos a m. Si m vale 1, supongamos, esto me va a quedar 1. Si m, entonces, de acuerdo al valor que le demos a m, es el valor del límite. Y el límite, si existe, es único. Por lo tanto, por eso quería hacer con mx. Por eso. Por lo tanto, no existe el límite doble. No existe el límite de xy tendiendo a 0, 0 de nuestra función f de xy. Entonces, ¿cómo es la función? Discontinua, inevitable. Discontinua, inevitable. Profe, justo se me desconectó por mal internet. Me había quedado en la parte de por qué no existía el límite. Porque vos acá, cuando vos resolves tu límite, te queda igual a 2m cuadrado sobre 1 más m cuadrado. Esto, ese valor depende de m. Y entonces contradice la unicidad del límite. ¡Fame la antena! Si el límite existe, es único. Bien, entonces no puede depender del valor de m. Si vos le das un valor a m, 1, menos 1, 5, 10, de acuerdo al valor que vos le des a m, va a ser el valor del límite. ¿Me entendés, Gabriela? Ahora sí, ahora sí. Entonces, por la unicidad, contradice la unicidad del límite. Entonces, si no existe el límite, no se está cumpliendo la segunda condición, por lo que la función tiene una discontinuidad inevitable en 0, 0. Bien, presenta una discontinuidad inevitable en 0, 0.
¿Alguna duda? No, profe. Bueno, ¿puedo mover la pantalla, chicos? Sí. Perfecto. Voy a mover la pantalla y voy a ir a otro ejercicio. Por supuesto, voy a subir para poder copiar, que es el ejercicio, ustedes lo van a copiar y me van a dictar, que es el ejercicio, el apartado J. Tienen la función f de xy igual a 2 elevado a la x más y menos xy más 1, si xy es distinto de 0, 0, logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1, si xy es igual a 0, 0. ¿Sí? Entonces lo copiemos. Tenemos que analizar la continuidad en el origen, en 0, 0. Entonces, la función yo la voy a copiar acá. A ver, acá. Total, podemos seguir escribiendo acá. El apartado J. La función f de xy era 2 elevado a la xy. Dígame si me equivoco, chico, ¿no? No era x por y. No era x más y. Sí, era X más Y. Perfecto, ¿ven? Sí, sí, sí. Corrija. 2 a la x más y. Esto está bien. Si xy es distinto de 0, 0. Y la segunda rama era el logaritmo de x cuadrado más y cuadrado más 1. Si xy es igual a 0, 0. Bueno, tenemos que analizar la continuidad en el punto 0, 0. ¿Cuál es el dominio de la función? Es lo primero que tenemos que escribir. ¿Cuál es el dominio de la función? R2. 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 Todo R2. Perfecto. Primera condición. ¿Existe f de 0, 0? Sí. ¿Y a dónde lo calculo? En la primera En la segunda rama. En la segunda. Entonces esto me va a quedar logaritmo neperiano de 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1. Y esto es igual al logaritmo neperiano de 1, que es igual a 0. Entonces, la función sí está definida en el punto, en 0, 0, y es igual a 0. O sea que la primera condición se cumple. Vamos con la segunda. ¿Existirá el límite de xy tendiendo a 0, 0? ¿Qué rama tengo que poner? ¿La primera o la segunda? primera. La primera, justamente donde el punto es distinto de 0, 0. Porque cuando nosotros analizamos calculamos el límite, analizamos en el entorno, no en el punto en sí. Bueno, ¿y cómo resolvemos ese límite? ¿Tomamos sucesivos? ¿Puede ser sustitución directa? Ajá, ¿y por qué sustitución directa? Sí, me gusta. ¿Por qué? Porque no me va a indeterminar la función. Me va a dar Porque número. son continuas. La función, Claro, porque ustedes función. tienen, fíjense, tienen una expresión acá en la función donde tienen una función exponencial y una función polinómica. ¿Y cómo son esas funciones? Continuos. Continua. Entonces voy a sustitución directa. Por sustitución directa, esto me va a quedar 2 elevado a la 0 menos 0 más 1. ¿Y cuánto me da eso? 2. 1. 2. ¿Cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale 2 a la 0? 1. 2. Porque 2 a la 0, ¿cuánto vale? 1. 1. Ajá. A ver, ¿era más 1 o menos 1? A ver, quiero ver. Más 1. Era más 1. Perfecto, está bien escrito. Es más 1. Entonces, sí existe el límite. Y vale 2. Vale 2. ¿Se dan cuenta por qué? Porque aplican sustitución directa porque se trata de una función continua. Bien, valga la redundancia, digamos. Pero porque es una función exponencial y una función polinómica. Entonces, ¿pero qué está fallando? Que no se cumple la tercera condición. F de 0, 0 no toma el mismo valor que el límite. Cuando el xy
tiende a 0, 0 de esa función. Entonces, por lo tanto, f ¿Es una discontinua evitable? es discontinua, exactamente, discontinua, evitable en 0, 0. Bueno, supongamos, ahí ya hemos terminado el ejercicio, bueno, vemos que no es continua, pero les dicen que la redefinan a la función. ¿Cómo hacen para redefinir la función? Cambiaríamos lo uno que está sumando, restando. Redefinimos la función. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Puedo agregar una tercera rama? No. ¿No? ¿Cómo ¿O es? lo cambio? Ahí, profe. Le llamemos, qué sé yo, G. Le llamemos G. En vez Le de llamamos- sumarlo, restarlo al 1 nomás. No. No es eso. ¿Cómo la redefinían a la función? ¿No se acuerdan? Con G asterisco creo que le llamaban nada más. Bueno, sí, eso no importa, porque como mi función se llamaba f, yo a esta le llamo g, o le podría haber puesto f asterisco si quieren. Pero a mí lo que me interesa es cómo la redefinen a la función. Profe, Tienen que poner creo igual a que 2. escribir 2 y 2, sí, xy es igual a 0, 0. Creo que así Ajá. quedaría. 2 si xy es igual a 0, 0. Y cuando no es igual a 0, 0, ¿qué rama es la que tomaba? ¿Cómo, profe? No escuché. Disculpe. 2 a la x más y menos x por y más 1. Ese era la- sí no es distinto de... Sí De es 0, distinto de 0, exactamente. Exactamente. Y ahí la tienen redefinida. Miren, miren cómo era la función. Toman, que en realidad yo cambio el orden, pero era la primera rama, miren. Sigue tomando esa rama cuando el xy es distinto de 0, 0, que es cuando nosotros calculamos el límite. ¿No es así? Bueno, y nosotros para redefinirla ponemos en la segunda, a ver, voy a escribirla bien acá, ponemos en la segunda rama Bien, estoy de nuevo. Vuelvo a compartir la pantalla. Miren, estábamos redefiniendo la función, ¿no es así? Sí. Sí, profe. Bueno, miren. Entonces, al redefinir la función, consideramos la primera rama tal cual está, que era 2 elevado a la x más y menos x por y más 1, si el xy es distinto de... Se le ha vuelto corto, parece. Sí. Se vuelve, ya se va a ir de vuelta.
Nuevamente. Vamos de nuevo, miren, acá. Entonces, cuando la redefinimos a la función, pongo la primera rama como estaba. Y en la segunda rama ponemos el valor que hemos obtenido al calcular el límite. Y cuando hemos calculado el límite, nos daba 2. ¿Se acuerdan? Nos daba 2. ¿Por qué? Porque si ustedes calculan el valor de la función en el punto, nos da 2. Y si calculan el límite de cuando el xy tiende a 0, 0, nos da 2. Entonces se cumple la primera condición, se cumple la segunda y se va a cumplir la tercera. ¿Estamos? Así es como redefinimos la función. Esto no escriban lo que yo puse acá abajo. Esto no, es simplemente para que vean de que sí nos da. ¿Estamos? ¿Se acuerdan ahora entonces cómo redefinían la función? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a un último ejemplo y ya con eso terminamos. Si ustedes se fijan, hemos planteado diferentes situaciones para la continuidad. Vamos a hacer un último ejercicio y con eso nos despedimos. Hasta el viernes que tenemos el práctico. Miren, vamos al ejercicio. Quiero resolverle este. Estudie la continuidad en los puntos que se indican. Tienen raíz cuadrada de x menos raíz de 3 sobre y menos 2 en el punto 3, 2. Este de los 2i, el 2, tienen la función f de xy igual a raíz de x menos raíz de 3 sobre y menos 2. En el punto 3, 2. Bueno, lo primero que tenemos que hacer nosotros, chicos, es escribir el dominio. ¿Cuál es el dominio de la función? Lo x mayor a 0 y lo y diferente de 2. Claro, entonces, son los xy pertenecientes a Siempre a R2, R2, tal que el x mayor o igual que 0 0. y el y, como me dicen, distinto de 2. Perfecto. Bueno, vamos a analizar la continuidad en ese punto. Primera condición, ¿se cumple? ¿Existe f de 3, 2? ¿Existe? Sí, creo que sí. ¿Cuánto vale? No, no existe porque... Da 0 sobre No 0. existe porque se va a Y se va a igual a anular 2 el terminador. no pertenece. Claro, porque el 2, el i tiene que ser distinto de 2, no puede tomar el valor 2. Entonces, no existe porque el 3, 2 no pertenece al dominio de la función. Bien, entonces, ¿cómo es la función? ¿Es continua en el punto 3, 2? No, es No. continuo. No, no es continua. Pero supongamos que queremos analizar el tipo de discontinuidad. ¿Qué harían? Trabajamos Yo ya por sé. los límites. Claro, voy a calcular el límite, entonces tendría que calcular la segunda condición. Tenemos que calcular el límite de xy tendiendo a 3, 2 de nuestra función, raíz cuadrada de x menos raíz de 3 sobre y menos 2. Bueno, ¿qué harían ustedes? Y lo sucesivo primero, porque está medio complicado para encontrar una trayectoria de eso. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? Miren, yo les voy a hacer el dibujo. Miren, yo les voy a hacer el dibujo del dominio, ¿no? Esto es x, esto es y. Si esto es 1, esto es 2. Acá va punteado, porque el y no puede tomar los valores 2. Aquí va punteado. Las dos son continuas, no puede ser sustitución directa. No, porque en 2, ¿qué pasa? Ah, Determinación. cierto, claro, no lo... Claro, miren, ese es el dominio. Pero el 2 no lo toma. Ese es el dominio. Son los x mayores o iguales que 0. Supongamos acá 1, 2, 3. Yo quiero
las trayectorias que pasan por ese punto. ¿Cómo hacen para tomar una trayectoria que pase por ese punto? No voy a hacer lo sucesivo, Maximiliano. Uno de los sucesivos me va a dar 0 y el otro sucesivo no existe. ¿Quieren que lo calcule lo sucesivo? Miren, voy a calcular lo sucesivo para que se convenza. Límite, cuando i tiende a 2, a 2, ¿sí? Del límite de x tendiendo a 3. Raíz cuadrada de x menos raíz de 3 sobre i menos 2. Si yo calculo el límite cuando x tiende a 3, raíz de 3 menos raíz de 3 es 0. Entonces Profe. acá me queda, ya, límite de i tendiendo a 2 de 0, y esto es 0. O sea que uno de los sucesivos me da 0. Vamos con el otro. Cambiamos el orden. Límite de x tendiendo a 3, decime. Del límite ¿Puede de ser i. la trayectoria igual a 2/3 de x? Sí, a ver, ¿y cómo las has calculado? Decime. Porque tomé el punto de en i fue que puse 0 y de ahí corre 3 a la derecha y subo 2. Bien, miren, ya les explico lo que dice el compañero. Bueno, termino la idea, miren. Este es el límite sucesivo, este le pueden llamar L1. ¿Estamos? Pero el L2 no existe. ¿Por qué? Porque ustedes tienen raíz de x menos raíz de 3, y si el i tiende a 2, 2 menos 2 es 0. Un número sobre 0 tiende a infinito. Y esto es el L2, o sea que nosotros estamos diciendo de que no existe el L2. Un sucesivo existe y el otro no. Y vamos a tomar una trayectoria que pasa, que es lo que dice el compañero, va a pasar por el 0, 0 y por el punto 3, 2. Por el punto 3, 2. O sea, una recta. Esa recta. Esa es la trayectoria que tomó el compañero. Entonces, la recta que pasa por el 0, 0 y por el punto 3, 2 tiene como ecuación i igual a 3 medios de x. Cuando el x, o sea, pasa por el punto 3, 2. Cuando acá puse bien, 2/3. 2/3. Cuando el x vale 3, el y vale 2. ¿Así es la ecuación? Sí, profe. Bien, esa es la trayectoria. Reemplazamos, miren, reemplazamos en la función. Me va a quedar f de xy igual a f de x 2/3 de x. Y entonces esto nos queda raíz de x menos 3, raíz de 3, reemplazando en la función, sobre 2/3 de x menos 2. ¿Sí? Y bueno, y entonces ahora vamos a calcular el límite. Límite. Cuando el xy tiende a 3, 2 de la función f de xy, esto se reduce al límite de x tendiendo a 3, porque es una función, se ha reducido a una función de una sola variable. Sobre 2/3 de x menos 2. ¿Cuánto Sigue nos da este? siendo indeterminación, Sí, profe. sigue siendo indeterminación, pero ¿qué no la puedo trabajar yo? ¿No la puedo trabajar un poquito? Sí. ¿Cómo lo Sí, trabajarían? ¿Cómo? A ver, cuéntame. ¿Cómo? Sí, hay que trabajarlo un poquito. ¿Qué harían? Como ese no se puede aplicar al hospital. ¿No? No, antes del hospital. Puedo trabajarlo sin aplicar el hospital todavía. Multiplico y divido por el conjugado. Pero antes, miren, el denominador. Yo no podría sacar factor común 2/3. Sí. ¿Y qué me queda en el denominador? X menos X menos 2. 3 medios.
Vamos de nuevo, ni 2 ni 3 medios. ¿Cuánto? 3. 3, perfecto. ¿Un Bueno, tercio? 3. Si ustedes aplican propiedad distributiva, se vuelve a reproducir lo que tienen acá. ¿Estamos? Bueno, esto por supuesto que sigue siendo 0 sobre 0, pero yo lo puedo factorear al x menos 3. ¿No es así? Sí. Sí, O multiplico y divido por el conjugado. O multiplico y divido por el conjugado, que es lo que está diciendo Gabriela. Entonces acá les queda raíz de x menos raíz de 3 por raíz de x más raíz de 3 sobre 2 tercios de x menos 3 por raíz de x más raíz de 3. He multiplicado y he dividido por el conjugado. Y esto es el límite cuando x tiende a 3 de x menos 3, porque es una diferencia de cuadrados, sobre 2 tercios de x menos 3 por raíz de x más raíz de 3. Miren, sin aplicar el L'Hopital. Simplifico, simplifico, se me ha ido la indeterminación. Y esto es 1 sobre 2 tercios por raíz de 3 más raíz de 3, 2 veces raíz de 3. Y esto no es otra cosa, acomodando la expresión, 3 sobre 4 por raíz de 3. Miren, ya han encontrado ustedes, ya han encontrado. Miren, ¿cuánto nos daba lo sucesivo? ¿Cuánto me daba uno de los sucesivos? 0. 0. Entonces yo podría haber pensado, que el límite existe y que vale 0. Pero ustedes trabajando con un límite radial ya encuentran que nos da otro valor que no es 0. Entonces, ¿qué van a concluir? ¿Qué concluyen? Que el límite no existe. Por lo tanto, no existe el límite cuando xy tiende a 3,2 de nuestra función f de x. ¿Qué tipo de discontinuidad tiene la función en 3,2? Si no existe el límite. Inevitable. Inevitable. ¿Bien? ¿Alguna duda? Profe, si en un caso no hubiésemos calculado los sucesivos, ¿verdad? Tendríamos que calcular al menos 2 trayectorias más, ¿que no? Claro, otra trayectoria. Sí. Que podrías haber tomado el x igual a 3, que ese te iba a dar 0. A ustedes lo que les interesa, los sucesivos en realidad, chicos, les hago una aclaración, los sucesivos son trayectorias particulares. Porque ustedes acá, por ejemplo, cuando toman el x que tiende a 3, ustedes se están acercando así, por esa recta vertical. Y cuando el y tiende a 2, ustedes se están aproximando por la recta horizontal. Los sucesivos no son otra cosa que trayectorias particulares. Son rectas, ya sea horizontal o vertical, de acuerdo a cómo se están acercando, si por X o por Y. ¿Bien? Bueno, acá vamos a detener la grabación. ¿Alguna duda?